Lucas capítulo 9, versículo 28. ¿Ya están por ahí? Perfecto. Vamos a leer solamente el versículo 28 y vamos a orar y vamos a empezar a platicar. ¿Vale? Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este día. Hoy ha sido un día hermoso, igual que todos los días que estamos en tu presencia. Pero ayer ya pasó, lo que vivimos hace un año ya pasó, lo que vivimos hace 2 años ya pasó. El apóstol Pablo nos enseña a olvidar lo que queda atrás, a soltarlo y enfocarnos a lo que viene adelante. Así que, Padre hermoso, te pido con todo mi corazón que esto que tú vienes preparando para nosotros en los postreros meses y años, que sea algo, Padre Santo, en lo que nos podamos enfocar y que podamos ver ahí tu gloria, tu presencia y tu voluntad realizada. Que el día de hoy sea tu palabra la que nos empiece a capacitar para las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, ya de antemano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me puse a escuchar un poquito las cosas de las que platicamos la semana pasada y siento que los discípulos se quedaron con un mal sabor de boca, porque Jesús les dijo, oigan, es necesario que yo sufra, los principales de la iglesia, pues la verdad me van a rechazar, me van a matar, ¿no? Entonces siento que los discípulos se quedaron así de, y entonces, ¿cómo va a ser esto de que nos vas a salvar y restaurar? Y también les dice Jesús, ¿no? Oigan, ustedes tienen que aprender a negarse a ustedes mismos, tomar su cruz y seguirme, ¿no? De verdad, si somos bien honestos, son cosas que no nos gusta escuchar mucho porque significa que no debemos estar tan enfocados en mis necesidades, sino en cumplir su voluntad. ¿Me estoy explicando? Y cuando dejamos a un lado esas cosas, decimos, bueno, y entonces, pues como que ya no me está gustando tanto, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es que yo esté bien, que mi familia esté bien, y esforzarme y hacer cosas para que todos ellos estén bien. Y Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos, prácticamente ustedes van a dejar todo para seguirme, ¿no? Entonces yo siento, que los discípulos se quedan como con un sabor de boca ahí no tan agradable. Y miren el detalle que nos da Lucas ahí en el versículo 28. Dice que después, que aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿Cuáles? Pues esas, ¿no? Donde Jesús les dice a sus discípulos, niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme, me van a rechazar, me van a matar, etcétera, etcétera. ¿De qué le aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero se destruye a sí mismo, si pierde todo? Después de todas esas palabras, pues bueno, pasó una semanita, ¿no? Pasó una semana, dice ahí, 8 días. Otro evangelio dice que 6 días, pero es lo mismo, 6, 8 días, es una semana, ¿no? Pasó una semana y dice que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Otra vez un Jesús con esa necesidad de buscar a Dios, con esa necesidad de orar, porque aunque Jesús es Dios mismo, Él está habitando un cuerpo que igual está expuesto a las tentaciones, que está expuesto a todo lo que este mundo ofrece. Por eso el autor de Hebreos dice, ¿no?, que Él fue expuesto a todas las tentaciones, pero Él no pecó. Sin embargo, Él también tiene este estuche como nosotros, un cuerpo que está siempre expuesto, insisto, al pecado. Entonces Jesús sabe que Él tiene que estar orando, que tiene que estar buscando a Dios si es que Él quiere seguir agradando a Dios y no equivocarse. ¿Me estoy explicando? Entonces, Lucas nos retrata muy bien a un Jesús que ora y que ora mucho. Ahora miren, este detalle que nos da Lucas de que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a mí me hace pensar en que pues eran 12 los discípulos y de esos 12 todavía apartó a 3, ¿no? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, me pregunto, ¿qué onda? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Por qué hay 3 personas como que los
los consentidos, ¿no? Como que los especiales, como que los que algo tienen o los privilegiados que están siendo testigos de cosas que los otros no están siendo testigos. ¿Se acuerdan cuando leímos lo de Jairo y su hija? Cuando Jesús entra a orar por esta niña, entra solamente con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Juan y con Jacobo, los mismos 3. Aquí está subiendo Jesús al monte a orar y va con Pedro, con Juan y con Jacobo. Ahí en el Getsemaní, Jesús va a jalar solamente a 3 para que lo ayuden a orar, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Suena que eran como que los consentidos, ¿no? Un pastor dice, yo no creo que sean los consentidos. Porque sí, de alguna manera Dios escoge a algunos para hacer ciertas obras, pero no significa que sean sus consentidos. Él decía que muy probablemente tenía tan cerca a estas 3 personas, porque si no los tenía tan cerca, ellos eran los más propensos a irse. Pedro, siendo tan arrebatado, el cuate no tenía filtro en su boca, en sus palabras, ¿no? Él decía las cosas como le venían a la mente y las soltaba. ¿Se acuerdan? O sea, Pedro siempre ha sido así, impulsivo. Entonces decía este pastor, se me hace que Jesús lo tenía tan cerca para que este señor no se le fuera, ¿no? Tan rápido. Y uno se pone a pensar que yo, por ejemplo, me pongo a pensar en eso, que a lo mejor si Dios no me tuviera aquí, yo quién sabe dónde andaría. Que si Dios no me tuviera aquí platicando con ustedes de las Escrituras, yo no sé dónde andaría. Entonces, no es que yo tenga ciertas cualidades que ustedes no. Más bien, como que el más propenso a descarrilarse o a irse, a lo mejor hasta es Nelson. Por eso el Señor lo obligó, lo orilló a que estuviera aquí predicando, platicando de las Escrituras. ¿El Señor de alguna manera me arrinconó? Pues sí, la verdad es que sí. Pero hoy estoy aquí, no saben, con un amor, con una satisfacción, con un deseo de servirles a ustedes, que ojalá de verdad le pido a Dios que todo lo que estamos haciendo aquí les esté sirviendo y los esté edificando, porque esa es la idea. ¿Vale? Entonces, estos 3 personajitos andan por ahí siempre pegados a Jesús. Jacobo, aunque fue uno de estos más íntimos de Jesús, fue el primer mártir. No sé si se acuerdan, cuando leímos Hechos, Jacobo fue el primero que le cortaron la cabeza. Juan va a ser el último que va a morir. Él es el que escribe el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y escribe el Apocalipsis también. Pedro también tiene, ¿no?, sus 2 epístolas, primera y segunda de Pedro. Y acuérdense que el Evangelio de Marcos es las memorias de Pedro. Entonces, es interesante cómo estos 2 que estuvieron tan pegados a Jesús son los autores de algunas de las epístolas del Nuevo Testamento. No tenemos otros apóstoles que hayan escrito, excepto Mateo, que escribió el Evangelio. Y de ahí en fuera, los otros apóstoles se dedicaron a predicar del Señor y a hacer la obra que les tocaba, ¿no? Entonces, es interesante cómo Dios nos empieza a colocar en el lugar en el que tenemos que estar para cumplir con sus propósitos. Así que si ustedes están hoy aquí, señores, aunque ustedes se vean como que, Dios mío, hay pocos, nada más somos nosotros, pues por algo Dios los tiene aquí a ustedes. Por algo y para algo. Así que estemos abiertos y dispuestos a cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, ¿vale? Que si yo me imaginaba que iba a estar aquí, nunca me lo imaginé. Que si me inscribí al seminario, no me inscribí. No era mi plan. Y qué bueno que sus planes no son como mis planes, ¿no? Porque quien sí tuvo el plan, a lo mejor Dios no tenía ese plan para ellos. Yo no tenía el plan y Dios tuvo otro plan para mí. Y así es con ustedes. Así que ustedes tranquilos, sigan orando. Dios los está acomodando en el lugar donde tienen que estar. Tengan esa seguridad. ¿Sale? Versículo 29. Y entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra
y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Entonces está Jesús en un tiempo de oración, y ese tiempo de oración Dios mismo lo aprovecha para abrirles los ojos a los discípulos y darles una esperanza de lo que viene. Les quiere mostrar el Padre quién realmente es Jesús. Miren, Jesús se humilló a sí mismo, dejó su gloria, dejó su trono, vino aquí a la tierra y siempre anduvo caminando en la tierra como un siervo, como alguien, como un siervo, sí, humilde. Aunque él hacía obras poderosas, aunque unos versículos atrás Pedro se atrevió a decirle: tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todavía no han visto ellos algo, los discípulos no han visto algo que los convenza de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Han visto obras poderosas, han visto milagros, pero los profetas del Antiguo Testamento, profetas que vinieron antes, también hicieron obras poderosas. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y los otros profetas que ya habían venido? En todo el Antiguo Testamento encontramos gente que hacía milagros, que sanaba, que resucitaba a muertos. ¿Están de acuerdo? Entonces tenía que haber una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y este Jesús que acaba de llegar. Porque si no había diferencia, entonces pues podríamos pensar, o en este caso los discípulos podrían pensar, que era simplemente un profeta. Él ya les dijo que va a morir y ya les dijo que va a resucitar, pero no ha muerto y no ha resucitado. Por eso les digo, o sea, los apóstoles, ustedes no se los imaginen como superpoderosos, imagínenselo como personas que sienten, que piensan, que reflexionan, que ven cosas y dicen: no creo, sí creo, oh, ya estoy convencido, etcétera, etcétera. Igual que ustedes, igual que yo. Entre dudas y no dudas, ellos están siguiendo a Jesús, pero todavía no hay algo que los convenza de que realmente Él es el Hijo de Dios. Jesús ha estado predicando acerca del reino de Dios, y todo reino tiene un rey, pero Él no se ha mostrado como el rey de ese reino hasta este momento. Aquí Lucas no menciona la palabra transfiguración, pero los otros evangelios sí, Mateo y Marcos, hablan de que Jesús se transfiguró. Esta palabra de transfigurar tiene que ver con otra palabrita que conocemos como metamorfosis. ¿Han escuchado? Ese proceso en donde siempre nos lo ejemplifican con la oruguita, ¿no? La oruguita que pasa por un proceso de metamorfosis y se convierte ¿en qué? En una mariposa. Es una transformación completa. Esta palabra que usan las escrituras de que Jesús se transfiguró tiene que ver con eso. Jesús tomó otra forma. Es impresionante. Es impresionante. En medio de la oración, Dios le muestra a Pedro, a Juan y a Jacobo la gloria de Jesús. Esta gloria que Él tuvo antes incluso de la creación del mundo. ¿Se acuerdan de lo que dice Juan 17:5? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17:5, ¿qué dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Quiero que por favor me ayuden a tratar de intentar, porque esto va a ser difícil, intentar ver a Jesús normal como un ser humano, y de repente Dios permitiendo que el ser humano, Pedro, Juan y Jacobo, vean su gloria. La gloria que Jesús tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y luego en Apocalipsis 1:16 vamos a ver que este Jesús
en el futuro, porque Apocalipsis nos está hablando de profecías, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 1:16? Perfecto. Entonces, miren, esta profecía que está escribiendo Juan habla de un Jesús cuyo rostro resplandece como el sol. ¿Qué les quiero más o menos pintar en el cuadro? A Jesús en toda su gloria. Esta sensación que tenían los discípulos de, híjole, se va a morir el maestro, dijo que va a resucitar, pero quién sabe si resucite. En ese momento de ver a Jesús en su gloria, por supuesto que les quita todas las dudas. Y así tenía que ser. Como les dije, Jesús está en sus últimos meses de ministerio y Él tiene que hacer lo necesario para que los 12 que se van a quedar a seguir con el trabajo estén completamente convencidos. Mateo, cuando habla de esta misma historia de la transfiguración de Jesús, dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí eso está en Mateo 17:2. Y Marcos dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, ni ustedes con Vanish, ni con su mejor jabón, ni con Ace, dejan tan blancos los vestidos como se vieron en ese momento. Me estoy explicando, porque Ace solo lo hace, ¿verdad? Entonces, ojalá que Dios nos pueda hacer ver qué estaba pasando allí, porque ni los mismos discípulos, ni los mismos escritores pueden describir lo que estaban viendo. Describen el rostro de Jesús como su rostro tan resplandeciente como el sol, porque es el único punto de comparación que tenemos como seres humanos. Pero realmente lo que ellos estaban viendo era sobrenatural, un poquito de la gloria que Él tiene y que va a ser la gloria con la que Él va a regresar aquí a la tierra. Les dije que si Él vino en gloria, lo leímos la semana pasada, que si Él vino en gloria, ahora va a regresar con una gloria 3 veces más grande, la gloria del Padre, la gloria del Espíritu. Y en esta gloria vamos a ver eso, Nati. Su rostro resplandeciente como el sol, su rostro resplandeciente como el sol, sus vestiduras tan blancas que ni las hace tan blancas, ¿no? Entonces es impresionante lo que nos está platicando aquí Lucas. Su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Versículo 30. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Dios. Está pasando algo aquí impresionante. Cuando alguien está en Dios, cuando alguien ama a Dios, cuando alguien reconoce a Dios como su Dios, como su Salvador, como su Señor, cuando muere, realmente no muere. Realmente es vivificado. Moisés y Elías son 2 personajitos muertos que están vivos ahí. ¿Me estoy explicando? Quiero que se dé cuenta de lo que implica esto, porque hemos considerado a la muerte como el fin de todo. No, pues estamos aquí en la tierra, oramos para que estemos saludables y que sigamos vivos. ¿Y está mal? Pues claro que no, creo que está muy bien.
Claro que está muy bien. Por eso Pablo luchaba con eso. Yo no sé si seguir aquí en la tierra o ya morir, porque morir para mí es ganar. Para mí morir es realmente vivir. Esto es una maravilla. Entonces, miren lo que está pasando en la mente de los discípulos, miren lo que está sucediendo allí. O sea, los discípulos están viendo que si ellos decidieran negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús, no va a ser para que les vaya bien. Los van a rechazar y demás, pero la gloria que viene es lo que realmente los va a impulsar a ellos a dar su vida por el mensaje de Jesús. Yo me los imagino todavía dudando antes de esto, dudando de, híjole, ¿sí me arriesgo o no me arriesgo? ¿No? Por estar anunciando el evangelio y que pues las autoridades se vengan sobre mí, la sociedad se venga sobre mí y quieran matarme. Cuando vieron la gloria de Jesús, ya no hubo lugar a dudas. Cuando vieron al Jesús, al rey del reino que él mismo estaba predicando. ¿Sí se lo imaginan así a Jesús con su túnica, no blanca, como beige, ya medio mugrosona, y de repente que eso se convierta en algo realmente blanco, que brille, que incluso te deslumbre al simple querer verlo, porque así deslumbra el sol cuando lo miras directamente? Los apóstoles estaban frente a algo que ellos no podían comprender y aunado a esto, si ya se había puesto rara la cosa de ver a un Jesús glorificado, con toda su gloria, con todo su esplendor, aparecen ahí dos personajes, Moisés y Elías, que representan a la ley y a los profetas. Acuérdense que Lucas en el capítulo 1 nos dice, o más bien le dice a Teófilo, oye, me puse a investigar de verdad cómo se dieron las cosas con este Jesús, y con esta investigación yo quiero escribírtelo a ti, oh excelentísimo Teófilo, para que sepas cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Lucas porque Lucas no vio esto, ¿están de acuerdo? Lucas no lo vio, pero Lucas tuvo que haber investigado, tuvo que haber platicado con Pedro, con Jacobo, con Juan. Platíquenme, díganme cómo estuvo el asunto, qué sucedió allí, cómo es que Jesús se transfiguró. Díganme cómo estuvo ese asunto, Elías y Moisés. Y me imagino a los apóstoles, a estos tres testigos, diciéndoles, sí, vimos a Elías y vimos a Moisés, sí, a Moisés. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa? ¿Se han preguntado si ustedes van a reconocer a sus seres queridos allá arriba en el cielo? ¿Se lo han preguntado? Claro que los vamos a reconocer. Y claro que ellos nos van a reconocer a nosotros. Elías y Moisés están muertos, físicamente hablando, pero vivos allá arriba, glorificados. Y quienes los están viendo, Pedro, Juan y Jacobo, saben quiénes son. ¿Les da cierta esperanza eso? En el cielo ya no va a haber parentescos. Ay, este es mi marido, ¿no? Ay, mi hijo. Eso ya no va a tener sentido. Pero sí vas a poder reconocer a esa persona y juntos glorificar, honrar, adorar a Dios. Yo me lo imagino así, o sea, ya no sintiendo algo por la persona, pero sí pudiendo abrazarla, sonreír juntos, tal vez mirarnos a los ojos, pero los dos con el objetivo no de, ay, qué bonito que estamos aquí, sino de, mira nada más la gloria de nuestro Señor. ¿Me estoy explicando?
Esto que hoy sentimos aquí es lindo. Amar a alguien, el parentesco, mi hijo, doy la vida por mi hijo, etcétera, etcétera. Allá arriba no va a tener sentido eso, porque su gloria nos va a absorber todo. Eso va a ser maravilloso. Eso va a ser maravilloso. Y qué maravilla también que vamos a poderlo hacer con la gente que ya se nos adelantó. Juntos adorando a nuestro Dios, a nuestro Señor. Moisés y Elías, dos muertos vivientes. Sonó de película eso. Pero es impresionante que dos personitas que fallecieron, uno unos 1500 años de esto y otro unos 900 años antes, allí están presentes. Para que usted, por favor, cuando piense en alguien que ya se nos fue, no piense en, está ahí en la tumba. No, señores, ahí en la tumba no hay nada, no hay nadie, solo el polvo del que fuimos hechos. Pero esas personitas están allá arriba disfrutando de su gloria, disfrutando de la gloria de Dios. Cuando piense, por favor, en quien se le va, porque alguno de nosotros se va a ir, yo no sé quién es el próximo. Ojalá que sea yo. Pero si alguien se va, por favor no piensen en mí de, pobrecito, lo vamos a sepultar tan joven. Bueno, ya tan joven, ¿verdad? Pero piensen en mí, por favor, como en el que ya por fin, el muchacho ya se lo merecía. Ya fue a descansar, ya está en la gloria. Por favor piensen en eso. Para que no estemos sufriendo tanto. Claro que a lo mejor lo dicen entre las lágrimas, si es que me aprecian un poco. A lo mejor lo dicen entre las lágrimas, pero que las lágrimas no sean, no, que las lágrimas sean parte de eso mismo, de ese dolor, sí, pero al mismo tiempo de ese gozo, de esa satisfacción de que estamos en el Señor, de que tenemos esa esperanza. ¿Me estoy explicando, familia? ¿Sale? Sí, vamos a seguir. Miren, en el 31, Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, de la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Miren, es Moisés y es Elías, pero no tienen una apariencia normal de un ser humano. Están rodeados de gloria. Como Jesús, no, porque Jesús está resplandeciendo como el mismo sol. Pero ellos están rodeados de gloria. Ustedes los ven y dicen, wow, ¿no? ¡Qué bien te ves! Hace poco me estaba observando detenidamente al espejo y dije, Dios mío, estas arruguitas se me empiezan a notar más. Son los años, ¿no? Es este cuerpo que se va desgastando. Pero cuando tengamos esa gloria, no. ¿Qué arruguitas ni qué nada? La gloria de Dios en nosotros, perfeccionados. Imagínate, Angélica. Chulada. Moisés y Elías rodeados de gloria. Y miren de lo que platicaban. ¿Ya vieron? ¿De qué hablaban? De lo que venía. De la partida de Jesús. Y es que Moisés y Elías profetizaron y hablaron de este Mesías, de este Salvador. Y qué increíble que ahora están hablando de lo que viene para Jesús. Y qué contraste al mismo tiempo. Porque Jesús se está mostrando en su gloria, se está mostrando resplandeciente, se está mostrando como el Rey que es Él, y al mismo tiempo están hablando de que ese rostro tan resplandeciente en unas pocas semanas o en unos pocos meses va a estar ahí en la cruz y va a estar lleno de sangre. Que esas vestiduras blancas y resplandecientes se las van a quitar. Están platicando de eso, no para que Jesús diga, bueno, yo creo que mejor ya no, sino es hora, ya es hora. Lo que estos señores profetizaron muchísimos años atrás, están allí platicándolo porque ya viene el día en el que Él
va a empezar a restaurar todas las cosas a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Qué se decían exactamente? Bueno, Lucas y ellos no supieron expresarlo, o simplemente el Espíritu Santo no lo inspiró para que quedara por ahí, ¿no?, el suspenso en este cuadro, en esta película. Y están hablando de eso, están hablando de lo que ya viene para Jesús. Y Pedro, fíjense, Dios mío, Pedro. Ahí va Pedro. Si conocen a un Pedro por aquí, ténganle paciencia, por favor. Porque Pedro, como era, el Señor lo escogió para ser líder de su iglesia, la iglesia primitiva. Eso está maravilloso. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Vieron qué? La gloria de Jesús. Era lo que le decía hace rato, la gloria de Jesús. O sea, Jesús mostrándose, insisto, con toda esta gloria que Él realmente tiene, y los que están a un lado, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con Él. Como les dije, la gloria de Jesús es la que rodea y la que embellece a este Elías y a este Moisés, pero la gloria es Él. Yo no sé qué usted piensa cuando hablamos de gloria, pero es esta majestad de alguien, y aquí la gloria de Jesús, afortunadamente la vieron estos señores, estos tres señores, y gracias a eso ellos se convencieron para seguir anunciando el reino de Dios y su evangelio. Y bueno, Pedro y los otros estaban súper cansadísimos. Este detalle que nos da Lucas tiene que ver con el versículo 37, brínquese ahí tantito. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte. Significa que estuvieron ahí que toda la noche estuvieron ahí. Pedro y los otros estaban súper cansados. Vieron la gloria de Jesús, ven a estos varones. 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús. Entonces están aquí los tres, ¿no? Están los tres, está Pedro, Jacobo y Juan, y Pedro, como siempre, ¿no?, inquieto, se acerca con el Señor Jesús y le dice, oye, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Pedro sigue dejándose llevar por sus impulsos, sigue dejándose llevar por su emoción. No estoy diciendo que las emociones sean malas, estoy diciendo que a veces hay que controlarlas. Pedro sigue dejándose llevar por todo esto que siente. Y es impresionante, dice Pedro, bueno, ¿qué les parece si hacemos unas tienditas de campaña aquí para que se quede Elías, para que se quede Moisés, para que convivan con nosotros? Dios mío, si yo estuviera en la gloria, por nada quisiera regresar aquí a la tierra otra vez. Y estos señores vinieron a mostrarse tal cual, a hablar con Jesús de lo que venía, porque está a punto de suceder lo tan esperado por tantos años, en donde el Salvador va a volver a comprar por precio a su pueblo. Pedro siempre inquieto. Marcos lo describe así, dice, no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, dice Marcos. Lucas no nos da ese detalle, pero Marcos sí. O sea, Pedro se puso a hablar de lo de los tabernáculos, de las enramadas y todo, porque el cuate estaba como ansioso, no sabía qué estaba pasando, estaba asustadísimo. Estaba súper cansado y empezó a decir cosas que no iban al caso, ¿no? Simplemente no iban al caso. Miren lo que pasa ahí en el 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor.
al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube, desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Está siendo una experiencia tan extraña para los discípulos, tan rara, tan sobrenatural, que ellos están muertos de miedo, están súper asustados y al mismo tiempo asombrados, están al mismo miren, este evento es algo que nunca se les va a olvidar, o que nunca se les olvidó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Jacobo, bueno, pues murió, ¿no? Fue el primerito que murió. Pero Juan, por ejemplo, en Juan 1:14, Lucas y Juan está adelantito, ¿va? En Juan 1:14 dice, miren lo que escribió Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y miren lo que pone entre paréntesis Juan. Y vimos su gloria. No está hablando de milagros, no está hablando de obras poderosas. Juan está diciendo, vimos su gloria. Eso de milagritos. Vimos su gloria. Vimos a Jesús como el Rey que es. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este evento de verdad fue un evento crucial en la vida de estos señores. Vimos su gloria, gloria como del unigénito. Eso lo dijo Juan, y miren lo que dijo Pedro. Vamos a una de sus cartas de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Me gusta leer la Biblia así porque este Pedro que anda diciendo, vamos a hacer unas enramadas para Moisés y para Elías, él escribió esta carta. Me gusta leer la Biblia así, sabiendo que hay personas, seres humanos detrás de todo esto que se escribió. Y por supuesto que está la inspiración del Espíritu Santo ahí. Pero todos ellos tuvieron experiencias con Jesús, tuvieron vivencias con Jesús. Segunda de Pedro, les dije, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 16. Miren, es Pedro, por favor. Sepan que es Pedro escribiendo, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No les estamos escribiendo, no les estamos anunciando como una historia de hadas, como un cuento de hadas que escuchamos de algún lado. Nosotros, y dice Pedro, nosotros vimos su majestad. Nosotros vimos al Rey. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esta frase casi siempre la asociamos a cuando Jesús se bautizó, pero Pedro está hablando aquí del día en que Jesús se transfiguró. Y que Dios mismo interrumpe a Pedro diciendo, ya casi diciendo, ya Pedro, tranquilo, no hay que hacer enramadas. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Pedro está escribiendo esto y está teniendo en mente esa escena en aquel monte, aquella noche, cuando vio a Jesús, a su Señor, al Hijo de Dios, con toda su gloria, con todo su esplendor. Qué hermoso y qué maravilloso. Trato de esforzarme para imaginarlo, no puedo, pero me esfuerzo para imaginar todo esto que está sucediendo ahí. Pedro
y Juan y Jacobo, claro, por supuesto, quedaron impactados, quedaron marcados para siempre después de que vieron a Jesús con toda su gloria. Miren lo que dice el versículo 36. Y cuando cesó la voz, esta voz que salió desde la nube, la voz del Padre, Jesús fue hallado solo. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías, y ellos guardaron silencio, ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Otro evangelio nos dice que Jesús les pide que por favor no digan nada hasta que Él resucite de los muertos. Si estos pasajes que leemos no nos traen una esperanza y no nos traen más convicción a nuestra vida para seguir adelante, aferrados a Jesús, entonces no sé qué otras cosas puedan hacer que estemos realmente convencidos de a quién estamos siguiendo. No lo vean de verdad, no lo vean como una historia. Mismo Pedro dijo, esto no es una fábula. Esto no es algo que nos inventamos. No es algo que alguien nos platicó, dice Pedro. Nosotros lo vimos su majestad. Vimos su gloria. Y Dios mismo honró a su Hijo diciendo, este es mi Hijo amado. A Él escúchenlo, a Él escúchenlo. Estoy casi seguro que después de esto, Pedro, Juan y Jacobo, claro que por supuesto que fueron y le comparten esto a los otros apóstoles. Porque son un equipo de trabajo. Y seguramente esto transformó para siempre el anhelo y el deseo de servir al Señor Jesús como nunca antes. Estoy casi seguro que después de esto ellos estaban dispuestos a entregar su vida por este mensaje. Y este entregar su vida tiene que ver con lo que Jesús ya les pidió: negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Porque ahora ya no había dudas de que lo que sucede en esta tierra es temporal y es pasajero. Ellos habían visto hacia dónde iban. Dios como que les abrió una ventanita de la gloria, de la majestad del Señor Jesús, a la cual nosotros vamos a estar expuestos cuando estemos en su preciosa presencia. Eso va a ser maravilloso. Maravilloso. Esa debe ser nuestra esperanza, familia. A eso tenemos que caminar y a eso tenemos que aspirar, gracias a Jesús, que pagó el precio para que nosotros entremos derechito. Derechito. Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a ponernos de pie y asincerémonos con Dios. A mí me gusta hacer eso con Él porque ni siquiera tengo forma, ¿no?, de engañarlo, ¿no?, de quererme presentar como pues alguien ejemplar que no se equivoca. No, a mí me gusta sincerarme con Él porque Él me conoce mejor que nadie, incluso mejor que yo mismo. Así que, ¿por qué no le pedimos eso? Que nos ayude a que nuestra esperanza realmente la pongamos en Jesús. Y que todo lo que suceda a nuestro alrededor, sepamos que Él lo está permitiendo para muchas cosas, incluso para que crezcamos, para que maduremos.